Bienvenidos a otra OSCE clase, página 61 del libro de Modelación Matemáticas 1. Hoy vamos a ver 5 conceptos. ¿Qué es una función inyectiva? ¿Qué es una función suprayectiva? ¿Qué es una función biyectiva? ¿Qué es una función par? ¿Y qué es una función impar? Vamos a la página 61 para realizar el siguiente ejercicio y definir lo que es la función inyectiva. Nos piden completar un cuadro, una tabla. Esto es con la función x cuadrada. Vamos a completarlo. Menos 3 al cuadrado, menos 3 por menos 3, nos queda más 9. Menos 2 al cuadrado, nos queda 4. Menos 1 al cuadrado, nos queda 1, ya que menos 1 por menos 1 es 1. 0 al cuadrado, 0. 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. Y 3 al cuadrado, 9. Bien, ahora vamos a colocar estos puntos en la gráfica, en el plano cartesiano. Entonces va a ser menos 3,9, o sea, como por aquí. Menos 2,4. Ahí tenemos el otro punto. Menos 1,1. 0,0. 1,1. 2,4. Y 3,9. Vamos a trazar la curva que pasa por esos puntos. De nuevo es un poquito complicado hacerlo, entonces sugiero que lo hagan en su material. Vayan trazándolo ahí conmigo, más o menos así. Igual del otro lado. Ahí está. Más o menos de esa forma. Nos queda una parábola hacia arriba. Y nos hacen dos preguntas. ¿Cuáles son los valores de f de x? Para x igual a menos 3 y para x igual a 3. Entonces para el menos 3, vemos en la gráfica que nos quedó 9. Y para el 3, vemos que también nos quedó 9. Inclusive lo podemos ver desde la tabla. El menos 3 se le asocia al 9 y al 3 se le asocia también el 9. Entonces los valores es el 9. Es y igual a 9. ¿Cuáles son los valores para 2 y menos 2? Entonces para 2 y menos 2, para el 2 es el 4 y para el menos 2 también es el 4. E igual que con el 3 lo podemos ver desde la tabla. Aquí está, menos 2 con el 4 y el 2 con el 4. Aquí la respuesta es 4. Y igual a 4. Bueno, ¿y qué con ello? Se dice que una función es inyectiva o 1 a 1 si cada uno de los valores de la variable independiente x le corresponde un valor diferente de la variable dependiente y. Es decir, que estos son inyectivas. ¿Es inyectiva o no es inyectiva? Pues no es inyectiva, ya que hay dos valores de x que tienen la misma altura y. Aquí el texto nos da a entender que cada x debe de tener un valor diferente de y, o bien que cada x no debe repetir y. Entonces vemos que aquí x igual a menos 3 y x igual a 3
repiten el mismo valor de y. Es decir, que debe de haber, o sea, que debe tener solamente un valor de y, solo uno. Entonces aquí lo podemos escribir. Cada x debe corresponderle un valor de y sin volver a repetirse, o un valor diferente de y diferente. Ahí está. Por ejemplo, ahí vamos a ver qué gráficas no repiten y. Aquí tenemos algunas gráficas. Esta gráfica no es inyectiva porque podemos ver que para x igual a menos 1, aquí está, la altura de 1, aquí está. Esta altura, esta línea azul que estoy marcando representa la altura 1. Y vemos que la gráfica toca en, o sea, aquí hay una x que tiene altura 1. Aquí hay otra x que tiene altura 1. Otra x que tiene altura 1 y otra x más que tiene altura 1. Es decir, hay 4 valores de x en la gráfica que tienen altura 1. Entonces esto no es inyectiva. Aquí tenemos otra parábola. Por ejemplo, la altura 0 se repite 2 veces en esta parte y en esta otra parte. Por lo tanto, no es inyectiva. Aquí tenemos otra gráfica. En esta gráfica vamos a ejemplificar el caso del menos 2. Vemos que esta altura menos 2, hay 3 puntos de esa gráfica que tienen esa altura menos 2. Podemos ver que aquí hay una altura menos 2 para x igual a menos 3.5 aproximadamente. Para x igual a 0 tenemos la altura menos 2. Y para x igual a 5.5 vemos que tenemos altura menos 2. Entonces, como esta altura se repite 3 veces, entonces tampoco es inyectiva. De la misma manera, la gráfica 4, 5 y 6 tampoco son inyectivas. Aquí tenemos dos funciones inyectivas. La primera, podemos ver que aquí todas las x le corresponde un valor diferente de y, no se repite, porque vemos que en ningún momento como que da una vuelta, como que un retorno. Entonces es decreciente completamente, entonces todas las alturas son diferentes. Esta sí es inyectiva. Esta no es inyectiva porque vemos que sube y luego baja. Entonces cuando regresa pues ya repite alturas, por lo tanto no es inyectiva. Esta función sí es inyectiva porque vemos que baja y no deja de bajar. Entonces no repite alturas, por lo tanto sí es inyectiva. Entonces en ese sentido este sí es inyectiva porque es completamente creciente, solamente sube. Esta no es porque baja y luego sube, entonces repite alturas. Y esta 2 es engañosa porque la función baja, pero luego se mantiene a una altura de menos 4. Recuerden la regla, las x no pueden repetir altura. Entonces vemos que aquí es 3, se va al menos 4. Y el 4 se va también al menos 4. Y el 5 también al menos 4. Aquí hay una infinidad, todos estos puntos repiten altura. La regla es que todos deben ser diferentes y pues ahí hay una infinidad de puntos que tienen esa misma altura. Por lo tanto, no es inyectivo el 12. De aquí, ¿cuáles son inyectivas? Si pensabas que todas, estás en lo correcto, porque esa es completamente creciente, o sea, no baja, por lo tanto todas son diferentes. Esta es completamente decreciente y esta es creciente. Entonces todas estas son inyectivas. Bien, una forma de verificar si la gráfica de una función es inyectiva o no, consiste en aplicar la regla de la línea horizontal, así como tracé la línea en las gráficas y vi que, por ejemplo aquí,
en estas líneas de las gráficas. Aquí está, por ejemplo, en la gráfica 1 tracé una línea horizontal para ver en todas las partes donde se repite la altura 1. O en la gráfica 3 tracé una línea horizontal en menos 2, para que vea en todas las partes de la gráfica donde se repita la altura menos 2. Pero esta línea horizontal la podemos trazar mentalmente. Ahí está. Entonces, la gráfica anterior corresponde a una función inyectiva. ¿Esta palabra corresponde a una función inyectiva? Pues no. No, porque repita alturas, ya lo habíamos comentado. Entonces escribimos, no lo es. ¿Por qué? Porque x igual a menos 2 y x igual a 2 repite la altura y igual a 4. Ahí está. Y la regla es que no puede repetir alturas para que se considere inyectiva. Bien, ahora vamos a ver la definición de suprayectiva. Para ello vamos a completar la tabla. Raíz cuadrada de menos 9 no existe porque no hay un número real que multipliquemos por sí mismo y nos dé menos 9. Entonces ponemos aquí, no existe. Por lo tanto, la raíz de menos 4 tampoco existe. La raíz de menos 1 tampoco existe. Ahora la raíz cuadrada de 0 sí existe porque el número que nos da 0, el número que multiplicado por sí mismo nos da 0, es el 0. 0 por 0, 0. La raíz cuadrada de 1 es 1. La raíz de 4 es 2. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Vamos a realizar el gráfico. Colocamos las coordenadas 0,0, 1,1. Vayan marcándolo igual en su actividad. 4,2. Y 9,3. Entonces vemos que va a ser una curva así. Si prestaron atención a la videoclase de inicio de análisis gráfico, pues ahí se vio que esto corresponde a la mitad de una parábola horizontal. Y nos hace la pregunta, ¿existe un valor de f de x para todos los valores de x? Recuerden que f de x viene siendo la y. Entonces nos están preguntando si todas las y tienen una x relacionada. Es decir, por ejemplo, la altura 9, ¿será que tiene alguna x relacionada? Sí, porque para que nos haya quedado 9 de resultado, quiere decir que sacó la raíz cuadrada de 81. Pero, por ejemplo, ¿será que hay algún valor de la gráfica que tenga altura menos 4? ¿O a una altura de la gráfica que tenga altura menos 6? No, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada de un número positivo o 0, pues es positivo o 0. Por lo tanto, pues no nos puede quedar valores negativos al sacar la raíz cuadrada. Por lo que no todas las y tienen una x. Hay y, hay alturas, por ejemplo, que como el menos 7, que no está abarcada por una x. Entonces ponemos aquí, la respuesta es no. No todos.
Bien, vamos con la siguiente. Aquí tenemos la función 1 entre x. Vamos a completar la tabla. Entonces hacemos la división. 1 dividido entre menos 4. Nos queda menos 0.25. Y lo apuntamos. Menos 0.25. 1 entre menos 2, pues nos queda menos 0.5. 1 entre menos 1 nos queda menos 1. 1 entre menos 0.25, podemos hacerlo aquí al ladito. 1 entre menos 0.25 nos queda menos 4. 1 entre 0, fíjense qué es lo que pasa con el 1 entre 0. Nos dice mate error, porque es una división que no tiene sentido. Entonces ponemos aquí que no existe. Y a lo mejor están preguntando, ¿por qué no tiene sentido dividir 1 entre 0? Recuerden que en una fracción el denominador representa la cantidad de veces que se reparte cierta unidad. Por ejemplo, si el 1 representa un entero de pizza, entonces si decimos un medio, estamos diciendo que vamos a dividir la pizza en dos partes y vamos a tomar solamente una de esas dos partes. Ahora, si nosotros decimos la fracción 3/4, quiere decir que la pizza se divide en 4 partes y que vamos a tomar 3 de esas 4 partes. Pero si decimos 1 entre 0, quiere decir que la pizza se reparte entre 0 personas. Lo cual, pues no tiene sentido, porque ¿cómo repartes una pizza con nadie? O sea, tiene que haber alguien para poder repartirla. Esto igual lo podemos encontrar en YouTube cuando le preguntamos a Siri cuánto es 1 entre 0. Déjame entrar a YouTube normal. Aquí está. 1 Siri 1 entre 0. Así lo podemos encontrar. Y aquí está. Pues 0 entre 0. Imagínate que tienes 0 galletas y las repartes entre 0 amigos. ¿Cuántas galletas le tocan a cada amigo? No tiene sentido. ¿Lo ves? Así que el monstruo de las galletas está triste porque no tiene galletas, y tú estás triste porque no tienes amigos. ¿Vieron? Es una división ilógica. Entonces ahí nos ponen el ejemplo de 0 entre 0, pero en sí es con cualquier número. Le pueden preguntar a Siri cuánto es 1 entre 0, 2 entre 0, la cantidad que quieran. O pueden igual buscar videos como pues acabo de mostrarles. Entonces, pues no, dividir entre 0 es algo ilógico y por eso la calcular se limita a decirnos que es un error matemático. Bien, ahora vamos a dividir 1 entre 0.25, eso nos queda 4. 1 entre 1 nos queda 1. 1 entre 2 nos queda 2. Perdón, 0.5, un medio. Y 1 entre 4, 0.25. Y ahora vamos a realizar la gráfica de esa función. Entonces para el menos 4 es menos 0.25, como por aquí. ¿Está? Para el menos 2 es 0.5, como por acá más o menos. Para el menos 1 es menos 1. Para el menos 0.25 es menos 4.
Luego la gráfica brinca de 0.25 a 4. Uno coma 1. 2,1 medio. Y 4,0.25. Entonces la gráfica, si nosotros si trazamos ahí la curva que pasa por esos puntos, nos va a quedar algo así. Aquí las alturas se van a ir pegando, igual aquí las alturas se van a ir pegando al eje X, al eje Y. Lo mismo pasa en esta parte. Y por esta otra parte. Esta gráfica presenta dos asíntotas, una asíntota horizontal y una asíntota vertical. Vamos a mostrarlo en GeoGebra. Ponemos la función f de x, dos puntos, bueno, igual a x. Ahí está. Ah, no, es 1 entre x. 1 entre x. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos la curva, aquí tenemos los valores, el menos 0.25, el menos 0.5, el menos 1, el menos 4 que nos había quedado. Si nosotros nos alejamos, vemos que una parte se va, bueno, la parte izquierda del 0 se va hacia abajo, mientras que la parte derecha del 0 viene desde arriba. Pero no se van a juntar. Entonces tenemos una asíntota horizontal y una asíntota vertical. Entonces nos preguntan, ¿existe un valor de f de x para x igual a 0? No, o sea, no hay una altura para x igual a 0, ya que esa altura sería cuando se junten la parte de abajo de la curva con la parte de arriba de la curva. Pero como no pueden tocar la asíntota vertical, entonces esto nunca va a ocurrir. Por lo cual no existe, es lo que vamos a escribir. Bien. La definición que está asociada con estas gráficas es la de la función subproyectiva. Se dice que una función es subproyectiva o sobre, también se le llama sobre, si cada valor de la variable independiente x, si para cada valor existe un valor de la variable dependiente y. En otras palabras, una función es subproyectiva si el rango de la función son todos los números reales o el intervalo de menos infinito a infinito. Bien, entonces, la gráfica de la raíz cuadrada de x corresponde a una función subproyectiva. Es decir, esta es una función subproyectiva. Bueno, pues vamos a volver a revisar la definición para poder determinarlo. Aquí nos dice que el rango tiene que ser de menos infinito a más infinito. Bueno, pues ¿cuál es el rango de esta función? Si nosotros proyectamos la gráfica sobre el eje Y, vemos que se va a pintar desde 0 cerrado hasta más infinito, porque eso se puede seguir prolongando. Entonces no es subproyectiva, porque el rango de la función es de 0 cerrado a más infinito. Lo cual es diferente a pues lo que nos está indicando la definición de menos infinito a más infinito. Bien, ahora la gráfica de 1 sobre x corresponde a una función subproyectiva. Esta gráfica que trazamos, ¿cuál es el rango que tiene? Si nosotros proyectamos sobre el eje X, vamos a ver que se va a pintar casi todo, porque la
no hay, como la altura 0 no está definida. Fíjate que en esta parte, aquí, la gráfica se va a ir pegando al 0, mas nunca va a tocar la altura 0. Lo mismo pasa con la parte derecha. Estas alturas se van a ir aproximando al 0, mas nunca van a tocar el 0. Entonces, como nunca llegan a alcanzar el 0 no es parte de las alturas de la gráfica. Entonces, ¿es su proyectiva? La respuesta es no. Y la razón es precisamente el rango. ¿Por qué? Porque el rango de la función es de menos infinito a 0 abierto, unión de 0 abierto a más infinito. O bien, se puede ver como todos los reales. Recuerden que el símbolo de todos los reales es una doble R. Esa es la que se utiliza en los libros. Algo así. ¿Ok? Bien, por último, el concepto de biyectiva. Una función si una función es inyectiva y también su proyectiva al mismo tiempo, se le conoce como función biyectiva. Vamos a ver algunos ejemplos con las gráficas anteriores. Esta, pues ya vimos que no es inyectiva porque hay alturas que se repiten. Tampoco es sobreyectiva porque el rango de esta función es de 0 cerrado a más infinito. Y igual no es biyectiva porque no cumple las dos condiciones. Esta función no es inyectiva porque repite alturas. Su proyectiva tampoco porque su rango es de menos infinito a 4 cerrado, lo cual es diferente a de menos infinito a más infinito. Y tampoco es biyectiva porque pues no cumple ambas condiciones. Lo mismo pasa con la gráfica 3. Vamos a buscar una que sea inyectiva, suprayectiva y biyectiva al mismo tiempo. Aquí podemos ver, fíjense que esta sí es inyectiva porque las alturas son diferentes. Es sobreyectiva porque su rango es de menos infinito a más infinito. Y por lo tanto esta va a ser biyectiva. Esta función no es inyectiva, pero sí sobreyectiva. Porque podemos ver que las alturas se repiten, por eso no es inyectiva. Pero es proyectiva porque su dominio va de menos infinito a más infinito. Y lo mismo con la gráfica 9, también su dominio va de menos infinito a más infinito al proyectar la gráfica sobre el eje Y. Entonces podemos decir que una función subproyectiva es aquella que empieza desde abajo y termina arriba, como esta, o empieza arriba y termina abajo, sin interrupciones. Es decir, tiene que ser completamente continua para que su rango sea de menos infinito a más infinito. Esta no es sobre, esta no es sobre, esta no es sobre, esta tampoco. Sí es inyectiva, pero no es sobre. Esta es inyectiva, pero no sobre. Esta es inyectiva, pero no sobre. Inyectiva, pero no sobre. Inyectiva, pero no sobre. Inyectiva, pero no sobre. Esta no es inyectiva ni sobre. Esa tampoco, esa tampoco. Aquí podemos ver una que es inyectiva porque las alturas son diferentes, pero no es sobre porque las asíntotas pues muestran que hace falta valores. Por ejemplo, aquí el dominio sería de menos infinito a 4 abierto, unión de 4 abierto más infinito. Y el rango de menos infinito a 0 abierto, unión de 0 abierto a más infinito. Entonces, si hablamos del rango, en el rango va a faltar el elemento 0. Si ese elemento estuviera, entonces sí sería sobre. Entonces aquí nada más es inyectiva, pero no sobre.
Bien, en el siguiente video vamos a ver qué es una función par y una función impar.